Cuando me preguntan qué hiciste para reinventarte, es que soy de espíritu joven, al igual que el CS35, porque puedo encenderlo desde lejos, porque es seguro, y con este sí, tiro la tremenda pinta cuando voy al podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. En el día de hoy quiero agradecerle a Viviana Cortés Philip que nos acompañe y vamos a tratar algunos temas de lo que es ser neurotípico o neurodivergente, porque nosotros necesitamos saber quiénes conforman el mercado laboral, más que nada. Pero también acláranos muchas cosas. Todo lo que quieras. Viviana, cuéntame. ¿Quién es la Vivi primero? ¿Ah? ¿Quién es Vivi? Bueno, hola primero, gracias por la Ya, invitación. Yo soy psicóloga ya, de formación clínica, principalmente originalmente infanto-juvenil, em, y llevo 23 años trabajando prácticamente exclusivamente con personas con trastorno del espectro autista o personas autistas. Cuando yo partí se llamaba TGD, ha cambiado mucho la cosa, ya. trastorno generalizado del desarrollo. Y como llevo tantos años, lo que ha pasado es que los niños que yo recibí a los 6 años hoy día tienen 30 y tantos. Entonces, un poco avanzando con el tiempo, he ido especializándome también en adultos y también en la vida laboral, porque los que fueron mis niños eventualmente empezaron a entrar al mundo laboral. Eh, Hoy soy también profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Departamento de Trastornos del Espectro Autista. Y dedico gran parte de mi vida a eso en realidad. Investigación, docencia, clínica. Me encanta. Sí, te entretiene. Sí, me ¿Ah? encanta, es muy entretenido. Oye, trastorno del espectro autista. Ujú. Como que da la sensación de que todo el mundo tiene TEA ahora, ¿o no? O Totalmente, todo, yo también, ¿no? totalmente, ¿Ah? totalmente. Uno no puede ni ir al banco porque si llegas a decir que, o a cualquier parte donde te atiendan, llegas a decir que trabajas en esto, todo el mundo tiene un sobrino, un tío, un primo, un hermano o ellos mismos. Yo parto Claro. todas mis clases preguntando si alguien quiere compartir su diagnóstico, si alguien quiere compartir que es autista en la clase. Y hoy en día en todas las clases, sea pregrado, posgrado, extensión, siempre hay al menos tres. Por estadística de prevalencia, hoy en día estamos hablando de 1 en 51 personas. Eso significa que en cada curso escolar hay al menos uno. Esta estadística probablemente está disminuida, digamos, probablemente la real sea superior, porque estamos hablando de estudios hechos con personas diagnosticadas formalmente. Y en Chile, tú Claro. comprenderás, este es un estudio de la Universidad de Chile, no es un estudio fuera del país. Y en Chile no toda la gente tiene acceso a ser evaluado o diagnosticado, ¿cierto? Me fui por la tangente. Lo que te iba a decir era que... No, pero está bien, porque en el fondo tú conversas y te dicen, y por algo te hablaba y te preguntaba Claro. previamente, porque no, Ah, no es ya me que yo acordé. sea. Me habías dicho que pareciera que todo el mundo es autista. Sí, Sí, efectivamente la prevalencia ha aumentado. Hay más autistas. No es solamente tu sensación. Hay más. hay Sí, más, hay ya, más. Hay más por una serie de factores, ¿cierto? Hay más diagnosticados que antes no estaban diagnosticados. Hay una serie de cambios culturales que hace que haya mayor detección. Y hay también cambios en los criterios diagnósticos. O sea, una persona que antiguamente no habría entrado en la categoría de autista, hoy en día sí entra. ¿Mm? y bueno, y hay mucho que no sabemos si somos o no. Claro, porque hay otros que se diagnostican por TikTok y le dicen a todo el mundo que son y en realidad son un fenotipo ampliado o solamente comparten algunas características o tienen una neurodivergencia sensorial, pero no el resto de los criterios. Ya, oye, a ver, esto de el neurotípico es lo que nosotros pensábamos antes, la persona común y corriente, Ujú. ¿ya? Pero el neurodivergente aparece, eh, pero estamos hablando de personas con trastorno del espectro autista que están en el mercado laboral Ujú. y que ingresan al mercado laboral. Y tenemos personas autistas, porque Ujú. son también dentro de ese mismo espectro, pero se llaman diferentes. Es lo mismo. Lo que Perfecto. pasa es que el nombre
aceptado hoy en día por el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Psiquiátricas, o sea, que se llama así, Sí, independiente de que digamos que es una condición. El nombre, digamos, técnicamente aceptado a nivel internacional es trastorno del espectro autista hoy en día. Eso, perfecto. sin embargo, hablamos coloquialmente de condición, porque todos sabemos, y se acepta también, que es una condición, pero depende del entorno en el que estemos conversando. No podemos hablar todavía. Mucha gente me dice muchas veces, ¿por qué no dices SEA? Si tú haces clases e influyes en la población de alguna manera con el tema, sería importante que tú partieras diciendo SEA, condición de espectro autista, y no TEA, porque no es un trastorno. Sin embargo, es súper importante justamente que las personas que hacemos difusión y educación utilicemos los términos correctos. Claro, ¿Es una condición? Sí. Y el nombre actual de esa condición es TEA, no SEA. perfecto. O sea, es así, es Es un así, dato, vamos a sí. ponerlo así. Y autista, digamos, es lo mismo. No es que los autistas sean una parte del espectro autista, no. Autista. Es una Ya. sola palabra. Quisiera hacer una aclaración, ¿puedo hablar un Sí, poquito de este claro. criterio? Es que vi uno de, la única entrevista que vi fue una que hiciste hace poquito a uno de mis colegas, en que hablaban justamente de los riesgos de la etiquetación. Sí, pues Y etiquetar. claro, y él decía esto de que no me gusta la etiqueta, y tú dijiste, a mí tampoco me gusta la etiqueta. Y eso me quedó dando vuelta porque me habría encantado estar aquí y haber dicho, No, a mí sí, me a mí habías sí, dicho a mí sí, tú. es que lo que pasa es que específicamente en este tema las etiquetas nos ayudan a hablar el mismo lenguaje, porque tal como esta misma confusión que me estás transmitiendo tú, la tiene toda la gente. Esto no tiene, Claro. si uno es experto en su área nomás, no tienes por qué saber de todo. Y lo que sucede es que el concepto de autismo ha variado tanto desde 1943 con las primeras descripciones. En realidad, las primeras descripciones fueron de una mujer, una doctora polaca, en el 23, 1923. Ya. Pero se olvidó. Pero digamos lo más relevante desde el 43 hasta ahora, que son 80 años, a diferencia de todo el resto de las patologías, no vamos a decir patología, pese a que es una condición, que siguen siendo iguales. Por ejemplo, un diagnóstico de tuberculosis sigue siendo exactamente igual Exacto, que era hace claro. 80 años, ¿cierto? Sin embargo, el autismo como concepto y como categorización ha cambiado radicalmente, ya no es lo mismo. La descripción no se refiere al mismo grupo de personas, porque ha cambiado tanto. Entonces, es súper importante el lenguaje, justamente es una condición cuyo núcleo es el trastorno de la relación y el lenguaje, ¿cierto? Y la comunicación, eh, que nos permite hablar entre profesionales y entre profesores y familias y todas las personas todos los actores de la sociedad, empleadores también, en el mismo lenguaje. Eh, y si uno evita la etiqueta, es una utopía, porque la etiqueta está igual. Si a ti te ha tocado alguna vez trabajar o tener familiares o lo que sea, o tener compañeros de curso, a lo mejor cuando eres chica te vaya a acordar este que era raro, este que era medio aislado, este que era como el emo. La etiqueta está igual. El raro, el aislado, el emo, el enojón, el impredecible. La etiqueta está igual. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué preferimos? ¿Pablo, que es autista y necesita ayuda con esto y esto y esto? Y fuera de eso, ya, vamos para adelante. ¿O este rarito que me da un poco de susto? ¿Cachai? Sí, yo creo que la etiqueta, a mí yo me refiero mucho en el sentido de que bueno, parece TEA y que casi o sea, lo diagnostica Ujú, un externo que es ignorante en el tema ujú. y lo mete en una Ah, etiqueta. claro, Más que ya, la a etiqueta de la eso, población general, dices tú, que te claro, o dicen, sea, oye, este autista o claro, claro, este es así, este es claro, claro, asá, qué pero no hay sé que yo. tenerle miedo a la etiqueta bien puesta, digamos, al diagnóstico. O sea, cuando ya es un diagnóstico, ya no es una etiqueta, Claro, es un es un diagnóstico. diagnóstico y es un diagnóstico más dimensional, que Oye, y hay una ley, sí, además, que tenemos, ¿no? tenemos una ley. Tenemos la ley 21.545 que fue promulgada en 2023, conocida comúnmente como Ley TEA, que es un marco jurídico, es una declaración de intenciones, ¿ya? Ya. Y hemos celebrado mucho la ley, se celebró mucho en su promulgación original hace Bueno, aquí unos las años leyes se atrás, celebran en este país. pero la verdad, bueno, no falta el sector que dice, "No, es mejor que nada, es un Claro. paso", por supuesto, es un paso y por supuesto que es mejor que nada. El problema está en que la implementación ha sido, para ser, digamos, para usar un eufemismo, lenta e insuficiente. Porque la ley exige muchas cosas, por ejemplo, la circular 586, que viene a detallar la ley, exige que todos los colegios tengan admisión para personas autistas, ¿sí? Para niños sin discriminación.
lo cual está fantástico y siempre debió ser así. El problema es que no va acompañada esta exigencia de admisión con una capacitación del personal. Entonces, la tragedia que ocurría en Ñuble 2 días atrás Horrible, horrible. podría haber sido evitada. Lo que está pasando, y hace 2 días salió una nueva promulgación, que también hace un agregado a la ley exigiendo dar un mínimo de 5% para todos los colegios, públicos y privados, Claro. de personas neurodivergentes. Lo cual es fantástico de nuevo porque a nivel poblacional Tenemos más. tenemos entre 5 y 10% Ya, neurodivergentes completos, no solo autistas, claro. estamos hablando de deficiencia atencional, ¿cierto? De trastornos cognitivos secundarios, una epilepsia, de lo que sea, cualquier necesidad educativa especial, al menos 5%. Eh, pero lo que pasa es que esa exigencia es una imposición que no va acompañada de una capacitación. Entonces los profesores que ya de por sí están sobreexigidos no tienen por qué tener las herramientas para tratar con personas autistas, porque los niños autistas son pacientes muy complejos. Y esta banalización del autismo a través de las redes sociales, esto mismo que dices tú, que incluso a través de la tele, Sheldon Claro. Cooper y todos estos Sí. personajes de Netflix y todo, que son súper entretenidos y jajaja, y metámosle risas falsas y qué sé yo, esa no es la realidad. La realidad es que todo autismo, independiente del nivel, conlleva un sufrimiento enorme. Y pensar ahora, no, es que yo soy autista porque me siento incómodo cuando voy al mall con las luces, eso no le hace ningún favor a las personas autistas. Sí, esa idea de todos somos diferentes. Entonces, si todos somos diferentes, entonces nadie es diferente. No. Claro. Cuando tú realmente trabajas con autistas, te das cuenta de que no es así. Independiente de que estemos hablando de un TEA1, digamos, de una persona que requiere poco apoyo, o un TEA3, digamos, una persona no verbal que requiere apoyo incluso en las habilidades básicas de la vida diaria, como comer o asearse, Están divididos. sí, son 3 niveles. Tres niveles. 3 niveles. Ya. Independiente de lo que estemos hablando, todos sufren. O sea, los TEA1 sufren mucho más incluso, porque el TEA3, ¿Se da cuenta más o no? claro, el TEA3 tiene su espacio. Hay escuelas especiales, o sea, tiene su espacio y es claramente distinguible. Pero yo he tenido adolescentes autistas eh, con severas dificultades de la comunicación y la relación que llegan, esto es, la mayoría llegan por intento suicida. Y luego encontramos la depresión y detrás de eso, subyace el autismo, ¿cierto? Em, entonces, no me vas a decir que una persona con un TEA1, que como tiene un coeficiente intelectual preservado muchas veces, eh, puede enmascarar sus dificultades, va a sufrir menos que otra persona de TEA3. El sufrimiento es tanto así que llegan en un alto porcentaje, casi el doble de la población general, a hacer intentos suicidas. Oye, TA1, TA2 y TA3, ¿cierto? ¿Esto va cambiando a través de la vida de la persona? ¿Puede cambiar? O sea, ¿puedo pasar yo de un TA2 a un TA1? Sí, ¿Se puede? eso es un diagnóstico dinámico y esa es una excelente pregunta porque es una pregunta que la mayoría de la gente no hace y que asumen que te quedas con eso para siempre. Y es parte del temor a la etiqueta, ¿cierto? Porque Claro, entonces yo soy esto y no tengo espacio para crecer. Pero no es así. Lo que me dice a mí cuando yo veo y diagnostico, evalúo y digo ya, te da dos, es cuáles son las áreas más deficitarias en las que tengo que trabajar terapéuticamente para ir avanzando, ¿cierto? Entonces puedes pasar perfectamente, por ejemplo, de TA2 a TA1, porque el número está dado por la cantidad de ayuda que requieres para funcionar adecuadamente perfecto, en el mundo. No está dado por perfecto. tu coeficiente intelectual ni por tu cantidad de lenguaje. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes ser, por ejemplo, lo que se conocía antiguamente como el genio loco, ¿así? ¿Ya? Que resuelve problemas de física cuántica encerrado en su casa, pero que tú vas y no se ha alimentado, no se ha aseado, no tiene ningún tipo de relación social que tenga una red de apoyo, ¿cierto? Y que está con problemas de salud, en riesgos distintos, bueno, en distintos tipos de riesgos. Y esa persona no es TEA1, asumiendo que además sea TEA, porque el Claro, ser, el ser físico cuántico, que además es autista, no es un autista uno. Por muy inteligente que sea, no correlaciona directamente con el coeficiente intelectual. Esa persona tiene autismo de nivel 2 porque requiere apoyo moderado para poder funcionar en sociedad. Requiere que alguien le haga las compras del supermercado, requiere que alguien le recuerde ducharse para que no agarre infecciones, ¿cierto? Requiere que alguien lo lleve al médico, requiere que alguien interactúe con él, que sea de alguna manera un traductor con el mundo. un intérprete, Sí, vamos a decir. exactamente. Oye, y eso, porque yo estaba pensando, ¿cómo va evolucionando esto? Si Ujú. uno lo toma, en la medida que lo tome más joven, Sí, mejor para poder ingresar al mercado laboral después, porque o de sea, todas uno maneras. espera a un adulto
no sé si un tipo 3 puede entrar al mercado laboral según tareas, funciones distintas. Ujú, Bueno, serán tareas distintas para cada uno. Pero, pero la persona que es adulta, que ya ingresó al mercado ujú. laboral, también puede crecer, o Por sea, puede supuesto, mejorar. por supuesto. Ya. Entonces, eso para mí es sumamente importante porque ¿cuáles son los desafíos cuando nosotros aceptamos dentro de las organizaciones, no por cumplir la ley, Ujú, ¿cierto? Sino que porque nos interesa aprender, ujú, nos interesa integrarlos y nos interesa que crezcan esas ujú, personas. ujú. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí? Ahí hay muchos temas. Oye, yo te podría hablar horas, en realidad, sé que es poquito Sí, rato, pero bueno. Hay varios temas ahí. Vamos a partir por el primero que me dijiste que depende de qué tipos de trabajos van a poder hacer, ¿cierto? Efectivamente, personas que requieren mayor apoyo van a ser capaces de hacer algún tipo de tareas y otros no. De hecho, la ley de inclusión, no la ley de autismo, sino que la ley de inclusión laboral hoy en día exige un 1% y va a subir a un 2%. Y tiene cierta flexibilidad de que la empresa sea capaz de decir, ¿sabes qué? Dadas las características de la empresa, no podemos incluir nosotros. Y entonces existen alternativas para tercerizar esa ley, digamos, para cumplir con la cuota, claro, que son, bueno, distintas, nos vamos a ir por ese lado. Entonces, claro, el nivel de autismo va a mandatar, en el fondo, qué tipo de trabajos pueden realizar al ingreso, lo cual no implica que no las puedan desarrollar. Ahora, en el mundo tecnológico, en todas las carreras y los trabajos que tienen que ver con computación, tecnología, etcétera, siempre ha habido autistas. claro, Y todas las personas lo saben y siempre ha sido un poco talla, ¿cierto? Que ciertas universidades tienen más autistas porque tienen ese perfil y ya. Y todas las personas que trabajan en esa área los conocen, se dan cuenta y no hay problema, claro, porque ese tipo de empresas trabajan con un lenguaje mucho más objetivo, con una definición de tareas mucho más concreta, que le acomoda mucho a las personas autistas y que claro, pueden destacar enormemente en ese trabajo, mucho más que los neurotípicos incluso, porque tienen menos distracciones algunas veces, porque pueden claro. hacer hiperfoco, ¿cierto? Entonces pueden ser claramente un Un recurso para la aporte, empresa, claro, claro. Pero lo que está pasando hoy en día, que es interesante en el ingreso laboral, es que estamos teniendo la primera generación de jóvenes, estoy hablando entre 20 y 30 años, que están egresando a la universidad, porque ahora están teniendo acceso a adecuaciones durante su vida escolar. Pudieron terminar el colegio y pudieron terminar la universidad. Antiguamente los niños autistas no terminaban el colegio porque los padres optaban por sacarlo, el claro. nivel de bullying era demasiado, etcétera. Un gran porcentaje no terminaba el colegio. Y muchos que tenían altos coeficientes intelectuales entraban a la universidad, pero no pasaban del segundo año. Por el nivel de estrés, por la disfunción ejecutiva que les impide organizar el pensamiento y los tiempos y los espacios, etcétera, para poder completar las tareas, y abandonaban. Pero ahora las universidades también tienen adecuación. Claro. Entonces, tenemos alumnos con inclusión, tenemos alumnos que yo le hago la prueba online por la fobia social. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Por ejemplo, pocos días atrás me preguntaba una profesora, me decía, tengo una alumna en práctica de pedagogía básica que entra a la sala con 30 o 40 alumnos, se abruma por el ruido, ¿cierto? Lógico. Se desregula y sale arrancando y deja a los 40 niños solos. Le repruebo la práctica, impidiéndole entrar al mundo laboral, pese a que esto obedece a un diagnóstico que ella sí informó, o le busco tareas alternativas como recortar materiales, etcétera, pero eso no es lo que estudió, ella no estudió pedagogía básica para recortar materiales. Claro, Pero implica eso entonces que el colegio, que es una empresa, ¿cierto?, tiene que contratar a otra persona más para, en el fondo, subsanar la dificultad que tiene esta claro, profesora. Yo no tengo respuesta para eso. Te estoy poniendo una serie de claro, escenarios que se son las están que se están presentando por ahora, primera vez, porque esta es la claro, primera generación que tenemos que están estudiando carreras mucho más amplias. En psicología tenemos, nosotros, yo soy profesora de la Escuela de Psicología, en psicología tenemos también esa dificultad, o ese, digamos, no es dificultad, yo creo que es una dificultad para sí, poder insertarlo en el mercado laboral, o claro, sea, porque pero también estamos teniendo esa debería, conversación, en el qué fondo. bueno, ¿Hay que dirigirse hacia la investigación quizás? ¿O podemos también desarrollar herramientas clínicas y ser especialistas como autista en tratamiento de autistas? Es una dificultad importante, ¿cierto? Pero sin duda son un recurso. O sea, yo que paso
60% de mi vida con autistas, te digo que uno tiene mucho que aprender de ellos, de estilos de comunicación, de lo mal que nos comunicamos, de cuántos vacíos hay en lo que asumimos del otro. Bueno, y hay quienes dicen también que es una forma de evolución humana. Bueno, hay todo tipo de teorías. Bueno, Viviana, se nos acabó el tiempo hace rato. Yo te puedo hablar años, me tenés que hacer callar. Me encantaría que siguiéramos, fíjate, No alcanzamos ni a entrar en conversando. el tema No laboral. Sí. alcanzamos a entrar en el tema O laboral, sea, lo que pero pasa es que no se puede hablar de este tema sin bueno, hablar de teoría, pero bueno. vamos a cerrar ahora y vamos a volver con un próximo episodio inmediatamente. Voy a continuar con Viviana.